Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. Antes de comenzar, quiero mostrarte mis dos últimos videos que no quiero que te los pierdas en mi red social de Rumble y también en Odysee y por supuesto en Coast TV. Te estoy dejando los enlaces en la descripción y en el primer comentario fijado. Por supuesto, para que no te pierdas esos videos que tienen que ver como ahora te lo estoy mostrando en este video. Ahí lo estás viendo, estás leyéndolo fácil, sencillo, y por supuesto también el siguiente video que estás viendo acá, míralo, es sencillo, tiene que ver con lo que piensa este influencer sobre Venezuela. Él es un muy reconocido influencer. Quiero que lo veas, que no te los pierdas. Y ahora sí, sígueme en ese canal porque ahí vamos a subir contenido que no podemos subir en otras plataformas. Ya lo sabes. YouKnow. Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Los que ven mis videos y me siguen de hace un tiempo atrás saben perfectamente que yo mencioné esto, como dice el título acá arriba y como lo dice aquí en el comentario, y por supuesto las palabras de Ricardo Lombana, que las vamos a escuchar para que usted vea que no es cuento, que algo sabíamos nosotros, que algo intuíamos, que algo nuestras fuentes nos habían informado. Es evidente que Ricardo Lombana no ganó la presidencia de la República de Panamá porque Juan Diego Vázquez no lo apoyó. De haberlo apoyado, yo estoy seguro que Ricardo Lombana sería hoy el presidente de la República de Panamá, ¿verdad? Eso es para que quede bien claro que la oposición unida no estaba, que la oposición cada uno por su lado, dividir y vencerás, trataron de dividir el deseo popular de que ganara algo que tuviera que ver con Ricardo Martinelli y no lo lograron. Lo que me daba la impresión a mí, como en otros videos lo había dicho, de que al parecer, como obviamente todos comen del mismo plato, le tocaba ahora algo que tenía que ver con Ricardo Martinelli para sacar del atolladero y del hueco en que Panamá nos había metido el gobierno del retroceso de Juan Carlos Varela y el gobierno de la oscuridad de Laurentino Nito Cortizo. Entonces el único que podía sacarnos del atolladero en el que Panamá estaba metido era Ricardo Martinelli. Pensaban los oligarcas de Panamá, que controlan los medios de comunicación y el periódico que está en la 12 de octubre, pensaban que Ricardo Lombana era una opción, pero alguien también de ellos pensaba que no. Por lo tanto, no presionaron a Juan Diego Vázquez para que se uniera, porque todo esto están juntitos. Pero a la hora de la hora me da a entender a mí, y yo lo dije hace varios videos, usted puede revisar varios videos atrás, de que la instrucción era de que Juan Diego Vázquez y Lombana no formaran una terna de ningún tipo. Pudo haber sido presidente, vicepresidente, pudo haber sido mayoría en la asamblea y hubieran arrasado totalmente y hubiéramos tenido un gobierno 100% progre, 100% woke, 100% de izquierda en Panamá, ¿verdad? Pero una izquierda woke, una izquierda progre, como el Partido Demócrata allá en los Estados Unidos. Eso es lo que hubiera pasado. Y bueno, no fue así. No fue así. No pasó y sería muy bueno saber por qué. Escuchemos a Ricardo Lombana a ver si él nos da la respuesta. Yo soy de los que pienso que si Moca y Vamos nos hubiéramos puesto de acuerdo desde mucho antes y hubiéramos presentado al país una oferta electoral unificada a todos los cargos, incluyendo presidente, hoy se tendría mayoría en la asamblea y se tendría la presidencia de la República. 100% de acuerdo con eso, Ricardo Lombana. Pero tú no eres el de la idea. Tú lo sabes y tú perfectamente sabes por qué no pasó. Lo que pasa es que no lo quieres decir. Vamos a ver si lo dices ahora. Y con ello, la posibilidad de transformar el país. ¿Pero por qué no se dio? Bueno, esa pregunta no es para Lombana. Esa pregunta yo pienso que es para los que no quisieron que eso ocurriera. Como en la imagen la ponen,
Juan Diego Vázquez y Gilberto Silva. Gilberto Silva se llama, ¿no? Creo que es Gilberto Silva. Nosotros queríamos que ocurriera. Ellos dijeron que a ellos no les importaba quién era el presidente, porque no se habían constituido para tener un presidente. Que el país se cambiaba desde la asamblea y desde los gobiernos locales. Eso es mentira. Nunca estuve de acuerdo con eso. Lo expresé públicamente, lo expreso ahora. Y bueno, ellos mantuvieron su postura, nosotros mantuvimos la nuestra, ahí está el resultado electoral, ahora hay que ver los resultados. Yo soy de los que pienso... Clarito, más clarito imposible. Ricardo Lombana, y aquí hay comentarios como por ejemplo un Gabón Chef: el egocentrismo, el egoísmo y la envidia suele ser la lápida de algunos políticos. Yo estoy más que seguro que el tiempo de Ricardo Lombana se acabó. Ya Ricardo Lombana como candidato a presidente se acabó. Me suena muy bien varias figuras jóvenes, algunas ya no tan jóvenes, pero que tienen experiencia y trayectoria. Por ahí lo iré anunciando porque tengo mis posibilidades. Hoy por hoy tengo quienes pueden hacerlo. Candidato a presidente dentro de 5 años. Ricardo Lombana se acabó, quemado. Ahora él como fundador, miembro original del partido Movimiento Otro Camino, puede ser un factor importante en la decisión de elegir un nuevo candidato dentro de 5 años. La verdadera transformación la da cualquier gobierno que no sea PRD, Ricardo Lombana. Evidenció y dejó en el agua, fuera del agua totalmente, a Vamos de Juan Diego Vázquez, que está calladito, y sería muy bueno ver qué va a responder. En próximos videos veremos las reacciones de Juan Diego Vázquez, que evidentemente aquí se sacó un trapito al sol, un trapito que yo anuncié, que yo dije, no se pusieron de acuerdo. Y pasó también en la asamblea, porque yo estoy más que seguro que a pesar de que Ernesto Cedeño no es miembro del partido Movimiento Otro Camino, porque no lo es, algo tuvo que ver, porque también Grace Hernández no votaron por Gabriel Silva. Yo dije Gilberto Silva, perdón. No votaron por Gabriel Silva para secretario de la asamblea, haciéndole un pase de factura a Juan Diego Vázquez, a Gabriel Silva, que son las dos cabezas visibles más poderosas de Vamos. Eso para mí es pase de factura en contra por lo que le hicieron a Lombana de no apoyarlo. Y aquí estamos viendo prácticamente una ruptura evidente, pero una ruptura ahora pública por parte de Lombana con su movimiento Otro Camino, que tiene su alcalde estrella allá en Santiago, ¿verdad? Correcto. En Santiago de Veraguas tiene solamente tres diputados, son una minoría absoluta, total, una super minoría. En la asamblea, en las comisiones tampoco fueron tomados en cuenta mucho, que digamos, por la alianza estratégica de Vamos. Entonces ahí tú te das cuenta que si la cabeza de Moca dice esto, quiere decir que los tres diputados, Barboni, que para mí lo que ha hecho Barboni es pura bulla, puro gritar y hacer gestos y rufiadera y malcriadece. Grace de Clark, que más comedida, pero también ha hecho su trabajo. Ernesto Cedeño ha metido la pata un par de veces, pero yo lo veo bien activo. Son tres figuras visibles de Otro Camino. Lo veo bien. Y han demostrado estar a veces en desacuerdo con cosas que dice el movimiento Vamos, que hasta el momento se ha mostrado como una plancha de decir 20 votos siempre en contra o siempre a favor según los lineamientos de Vamos. Hasta el momento bien, va un mes y van bien, no hay pelea, no hay problemita, no hay nada de eso, bien. Pero ¿qué pasa? Que aquí queda más que evidente de que la espinita la tiene ahí. Y si él representa los intereses de un grupo poderoso de la oposición, pues lo mandaron a decir esto, para ganar protagonismo, para estar vigente, porque Lombana necesita mantenerse vigente si quiere tener aspiraciones. Para mí ya no, para mí ya está quemado. Pero
necesita mantenerse vigente, necesita mantener ese protagonismo en las redes sociales, no tanto por el egocentrismo, ya veremos si eso es de él, sino porque él tiene que mantenerse activo y vigente para ser escuchado y para ser tomado en cuenta en futuras alianzas estratégicas de oposición al gobierno de José Raúl Mulino. Aquí leemos otro comentario. La mejor elección, José Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá. Probablemente esta persona es fanática, es RM y votó por él porque es de RM y porque realmente no conocía. Usted votó a ciegas y usted me va a decir que era la mejor opción. Muchos panameños votaron con el estómago vacío, con hambre, porque escucharon la palabra buco chenchen, que todavía estamos esperándolo. Va un mes nada más, pero bueno, seguimos esperando el buco chenchen, que está ahí, porque está allí, porque se lo robaron los corruptos. Entonces hay que quitárselos a ellos, hay que hacer que paguen los auxilios económicos, los que les dieron auxilios económicos. Y aquí lo que yo dije hace mucho tiempo, Ricardo Lombana, si se hubiera unido con Vamos, arrasa en las elecciones indiscutiblemente. Alguien no quería que eso pasara, no se pusieron de acuerdo con eso, y a lo mejor también de arriba mandaron una orden que tal vez no está en Panamá esa orden. Todo eso lo vamos a seguir investigando. De arriba mandaron una orden en donde dijeron, no, le toca a Mulino, ustedes manténganse separados. Y yo veo que él se está saliendo de ese pacto de confidencialidad, de silencio, de no hablar. Aquí está hablando Lombana. Entonces, todas estas posibilidades más las que tú propongas en los comentarios, hay que analizarlas, hay que conversarlas, hay que discutirlas. Porque como siempre yo he dicho, no soy dueño de la verdad. Yo busco un punto de vista diferente y como yo lo veo, no me equivoqué cuando dije que si se hubieran unido hubieran ganado. No me equivoqué cuando dije que aquí había alguna fisura, que aquí había algún problema, que Juan Diego Vázquez tiene su propio plan y que Ricardo Lombana tiene su propio plan y que no coinciden esos planes en todos los aspectos. Eso también lo dije y lo estoy repitiendo ahora. Así es que vamos a ver qué pasa con la alianza de la oposición, porque ni tienen fuerza en la asamblea, ni tienen fuerza en las calles. You know,